Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el webinario de resultados de la evaluación de programas de asistencia técnica de ILAB o del Departamento del Trabajo a través de su Buró de Asuntos Laborales Internacionales o ILAB del portafolio de proyectos bajo el auspicio del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, específicamente la asistencia técnica en México. Mi nombre es Carlos Echeverría, soy el director de este proyecto de evaluación y durante el último año tuve el placer y el honor de poder trabajar con ILAB y con un gran equipo de colaboradores en Estados Unidos y en México para realizar esta evaluación de la que hoy traemos los resultados para presentarlos a ustedes. Em, Esta presentación no habría sido posible sin la ayuda del doctor Alex Covarrubias del Colegio de Sonora. Él gentilmente fungió como un experto en la materia y consultor para realizar trabajo de campo en 6 parques industriales que los explicaré hacia el final de la presentación. El resto de los resultados que se refieren a participantes del portafolio de asistencia técnica fueron realizados por 4 consultores expertos en México: Alejandra Martínez, Antonio de Aro, Guillermo Velázquez y nuestro coordinador que fue Domingo Hernández. Muchas gracias a todos. Y en el caso de la información que vamos a presentar acerca de trabajadores no afiliados a ningún sindicato en 6 parques industriales, esa es la parte que el doctor Escobar Rubias pudo realizar con base en su experiencia en la materia y una muestra de conveniencia en puntos aledaños en cada uno de los parques industriales. Voy a presentar, como lo indica la agenda del día, los antecedentes del portafolio de asistencia técnica en México, el propósito de la evaluación, brevemente lo que hicimos en términos metodológicos y después de lleno entrar a los resultados y las contribuciones que los proyectos del Departamento del Trabajo realizaron en estas 5 áreas de cambio que voy a estar refiriendo constantemente durante esta presentación. La perspectiva de trabajadores no afiliados, que es muy importante, ya que ellos no forman parte de las subvenciones o de las intervenciones de ILAB en México. Y finalmente, lecciones y conclusiones de esta presentación. Bueno, tal vez algunos de ustedes sepan, el Buró de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo se divide en dos. Una oficina que se refiere a los aspectos laborales relacionados con comercio internacional, que es la OTLA. En el portafolio de proyectos de esta evaluación hay 12 de ellos que han estado impactando a 7,000, al menos a 7,600 participantes cuyas capacidades cambiaron, se incrementaron en términos de eh, derechos laborales que están consagrados en la reforma laboral del 2019, así como de otros temas en términos del cumplimiento de las prioridades del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos en términos laborales. Esto es parte de la legislación de implementación del TEMEC de 180 millones para apoyar el cumplimiento por parte de México del TEMEC y se implementa en general todo el portafolio de 27 entidades federativas. En el caso de la Oficina para la Prevención del Trabajo Infantil y Forzado, hay 7 proyectos en el portafolio. Aquí hubo una mayor cantidad de participantes que han sido capacitados. Esto ya que se realiza mucho en zonas rurales, en comunidades agrícolas. También parte de la legislación de implementación por parte del Congreso de Estados Unidos, 180 millones en 27 entidades federativas en general. Los objetivos de la evaluación son varios. Específicamente es identificar y evaluar las contribuciones que ha realizado la asistencia técnica a los alcances dentro de la reforma laboral y de manera específica la identificación, análisis y la visualización de las contribuciones, alcances que fueron planeados, emergentes o inesperados por parte de los proyectos en la medida de lo posible la manera en la que impactaron. También evaluar aportes de los proyectos de asistencia técnica a la implementación de la reforma laboral en general, analizar y identificar tendencias en el portafolio de proyectos para que AILA pudiera entender mejor las dificultades, los factores de éxito, las cosas que funcionaron y los riesgos o retos también que tuvo la implementación para poder ser exitosa. Identificar oportunidades emergentes para mejorar las asociaciones, la manera en que se puede vincular con diferentes actores en México y poder adaptar los proyectos para una mejor eficacia. Y finalmente, identificar oportunidades de programación y futuros compromisos para continuar con el cambio sistémico en el mercado laboral en México.
El resumen metodológico básicamente está basado en dos ejes. Uno fue una estrategia llamada el cambio más significativo y la implementación de métodos mixtos de evaluación. Para el cambio más significativo, esta es una metodología dentro de la tradición del monitoreo de evaluación consciente de la complejidad. Esta se refiere a poder identificar las dinámicas que están dentro de los cambios, cómo se van presentando, en las que los cambios no son lineales, sino cíclicos y se manifiestan en maneras que muy posiblemente son emergentes o de pronto no intencionadas. Era importante usar una metodología que fuera consciente de la complejidad, ya que ILAB quería entender muy bien cuáles eran los valores alrededor de los cambios y de las contribuciones que ILAB estaba teniendo dentro del avance de la reforma laboral, también cuáles eran el cambio en las dinámicas de cambio. A veces hay avances y de pronto hay aceleraciones o deceleraciones del cambio por ciertos efectos o ciertos actores. La contribución de actores locales y también de la asistencia técnica, que en este caso le llamamos externa, o que es particularmente la de ILAB en diferentes segmentos del portafolio, tanto en zonas agrícolas como en cadenas industriales y en instituciones que la reforma laboral ha creado dentro de los gobiernos estatales y el gobierno federal. Y también el, eh, además de estas tres partes, todo el tema que tiene que ver con contexto, muy importante para poder entender en qué condiciones se pueden dar los cambios, bajo qué condiciones y qué retos pudieron haber interferido o apalancado los éxitos en estos cambios para poder entender si pueden escalarse, replicarse o incluso reconfigurarse en otros contextos. Los productos principales por el cambio más significativo fueron una serie de historias o narrativas de cambio que fueron identificados a partir de una muestra amplia de actores que desde diferentes ángulos estuvieron participando con iLab en su cartera de proyectos. Estos incluyeron los implementadores, subimplementadores, consultores y por supuesto participantes dentro de las cadenas automotriz, minera, del hule, aeroespacial, textil, y en el caso de el campo, particularmente chile, tomate, caña de azúcar, tabaco y café, dentro de otros, así como también los recipientes de la implementación dentro de gobiernos estatales, el gobierno federal, y el sector privado. Las narrativas fueron robustas, detallaron quién y qué cambió, cómo, cuándo y dónde, así como la importancia de cada cambio en cada contexto, en cada área de cambio. Como les comentaba, fueron 5 que ahora las voy a identificar. También la sostenibilidad de estos cambios, los efectos en cadena que se pudieron documentar y, por supuesto, la diferenciación hacia grupos poblacionales con mayor riesgo de explotación laboral. ¿Cómo generamos las 5 áreas de cambio? Fue a partir de un mapeo de resultados de los modelos de marco lógico de los 19 y también de los marcos de resultados de cada uno de los proyectos. Como referencia, esta evaluación no reemplaza de manera alguna las evaluaciones de implementación formativas que tiene cada uno de los proyectos. Esas evaluaciones son para poder medir y analizar hasta en qué medida cada uno de los proyectos realizó lo que estaba dispuesto a realizar y cuáles fueron los retos en la implementación y en generar resultados inmediatos y luego alcances con mayor distancia. Esta evaluación, aunque usa todo el mapeo con base en los principios de cada proyecto, buscó desde una parte más distal, desde arriba, buscar y encontrar y identificar los alcances que eran de mayor relevancia para los actores involucrados en implementar y recibir la asistencia técnica en cada uno de los contextos. En ese sentido, identificamos 5 áreas las cuales podían, digamos, clasificarse todos los alcances o resultados que estábamos previendo tener dentro de este gran mapa de los 19 proyectos. El primero es la defensa de los derechos laborales por parte de los trabajadores. Aquí incluimos tanto trabajadores industriales como trabajadores agrícolas. El segundo es a partir del sector privado, sus prácticas laborales, cambios en estas prácticas y el acercamiento que se tiene a la mano de obra organizada y también
a agricultores, trabajadores agrícolas en lo individual. El tercero, que tiene que ver con el nuevo aparato laboral, el que dio a luz la reforma laboral, es el fortalecimiento y profesionalización de los temas de justicia y conciliación laboral. Aquí hay interacción con el gobierno federal y gobiernos estatales. El cuarto tiene que ver con la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo entre hombres y mujeres y la promoción de la igualdad entre trabajadores y trabajadoras. Y el quinto tiene que ver con el derecho, la aplicación de la ley, y en este caso de la ley laboral y las inspecciones laborales para promover el cumplimiento de los estándares de seguridad y de condiciones decentes del trabajo. En general, realizamos la recopilación y análisis, fueron reiterativos de la información para generar las narrativas y también triangulamos toda la información cualitativa, porque el cambio más significativo es en un 90% cualitativo, de muchas entrevistas y grupos de enfoque, como lo tenemos en la tabla. Hicimos triangulación para poder cuantificar y dar información de contexto a nivel municipal, estatal e incluso nacional en cada una de las historias, utilizando fuentes secundarias oficiales, tales como información de ILAB sobre el mecanismo laboral de respuesta rápida, por supuesto, información de INEGI acerca de diferentes datos, el trabajo infantil, ingresos, distribución de trabajadores, etcétera, y también la información de Interlab de la Secretaría del Trabajo para algunos de los indicadores del funcionamiento de las instituciones de protección a los trabajadores. Una fuente muy importante fueron los datos de monitoreo de los 19 proyectos en los últimos 4 o 5 años. Y cabe destacar que la metodología de cambio más significativo también incluye un componente de validación de los resultados, el cual vemos al centro con 121 participantes que dentro de los 5 áreas de cambio nos permitieron validar y generar ajustes a las historias de cambio para poder tener exactitud factual de que los cambios eran reales y estaban bien definidos dentro de los mecanismos causales de cada uno de los cambios. ¿Cuáles son los resultados? Permítanme iniciar voy a empezar con el dominio de cambio número 2, que es el cambio en las prácticas laborales del sector privado, porque al final voy a discutir el número 1, que incluye tanto trabajadores que fueron impactados por el portafolio del Departamento del Trabajo y también aquellos trabajadores similares, pero que no están afiliados a ninguna organización laboral y que por lo tanto tienen una perspectiva distinta y están ubicados en distintas geografías. Sobre los cambios en la práctica del sector privado, el primer gran resultado es que identificamos a través de los proyectos que se dedican a involucrarse con empresas, particularmente con las cadenas de suministro en Chile, tomate, azúcar y café, es que hubo una mayor aplicación y supervisión por parte de los empleadores para reducir el trabajo infantil en las zonas de impacto. Desde 2024, la industria azucarera se generó una unidad de responsabilidad social corporativa que dentro de este grupo corporativo está asumiéndose. Esto fue impactado por una interacción muy estrecha con los proyectos Campos de Esperanza y Senderos, eh, de manera colectiva con productores locales de caña y café, pero también en particular con la industria azucarera, con la gerencia de ingenieros azucareros, los comités locales de producción y calidad de cañera en las entidades son particularmente importantes en haber podido tener estos resultados y en sostener estas prácticas de reducción del trabajo infantil dentro del corte de la caña en la zafra. Otras contribuciones que no fueron cambios más significativos, pero que sabemos que existen, son por los proyectos de accionar, sustentar una cosecha justa y el Fondo Visión Cero, trabajando para prevenir el trabajo infantil tanto en zonas rurales como en zonas industriales. El segundo alcance que vimos fue una mayor provisión de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, incluida la seguridad para las trabajadoras y la provisión de equipos de protección personal por parte de empleadores, en particular en la agricultura y la industria. Historias de cambio más significativo, 3 al menos, eh, documentaron sobre en el ingenio azucarero también en Veracruz, la unidad que la comenté, pero también varios ingenios azucareros en Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Nayarit invirtieron para mejorar las medidas de seguridad y hay un presupuesto específico para realizarlo durante 2025.
Y también en 2023-2024, una empresa automotriz en San Luis Potosí bastante grande creó y comenzó a implementar un programa de largo plazo para prevenir la violencia doméstica y en el trabajo, así como el acoso sexual contra las trabajadoras. Este esquema continúa y además es parte de la negociación colectiva con el sindicato. Aquí hubo varias contribuciones, tanto las capacitaciones y demostraciones con empleadores del uso del equipo de protección de campos de esperanza y senderos con la industria azucarera y la capacitación a la medida del proyecto Mexico Auto Employers, que es un servicio a la medida para empresas automotrices, que participaron también en un programa académico sobre la justicia laboral con la Universidad Iberoamericana, esto fondeado por AELAB y coordinado por la Fundación Panamericana del Desarrollo. El siguiente am, gran resultado es un mayor reconocimiento a la negociación colectiva y a la libertad de asociación por parte de empleadores, especialmente de los sindicatos independientes y democráticos, que son los que más luchan por el reconocimiento de estos derechos. Dentro del cambio más significativo, particularmente pudimos documentar que el rol de el mecanismo laboral de respuesta rápida, que es parte del TEMEC, en el capítulo 20, a partir de sus prioridades laborales, ha tenido un papel muy destacado entre los empleadores en México para prevenir cualquier tipo de revisión por algún tipo de violación de derechos y que esto pueda resultar en alguna sanción contra ellos o una revisión más en lo particular de la Secretaría del Trabajo. Y se ha visto que decenas de compañías, particularmente relacionadas con las cámaras industriales, con Camín, el Consejo Coordinador Empresarial, han modificado sus relaciones con sindicatos para cumplir con la reforma. Otras contribuciones a los cambios en el acercamiento a los sindicatos tienen que ver con los proyectos del Centro de Solidaridad, en centros de trabajadores y vinculación de la sociedad civil, el proyecto de sensibilización en México, que tiene que ver con temas de comunicación entre trabajadores y el Centro Federal de Conciliación y los proyectos Observar y Mexico Auto Employers del Departamento del Trabajo. Quiero pasar ahora al dominio de cambio número 3, que fue el fortalecimiento de estas nuevas instituciones de justicia y conciliación laboral. Un gran resultado fue la mejora de la capacidad de los centros de conciliación, tanto el federal como estatales. En el caso de del Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, fue extraordinaria la contribución que hizo AILA a través de los centros de investigación, americanos de investigación o AIR, sobre poder desarrollar la plataforma del repositorio de información del registro laboral, ahora disponible en línea para el público, abogados laborales, abogados de sindicatos, trabajadores y también para las empresas. Un repositorio de documentos que alberga más de 6,000 documentos laborales de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, así como reglamentos del trabajo. Proveen una historiografía amplia de las condiciones de trabajo legales que ahora es transparente al público. También se digitalizaron más de 138,000 de esos documentos para poder cumplir con el mandato legal que tenía el centro de poder poner todo esto a disposición del público en 2023. Entre octubre del 2022 y 2024, el Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León incrementado al 81% de sus casos en menos de 45 días. Las autoridades del centro han identificado las adaptaciones que las plataformas del Sistema Nacional de Conciliación y el sistema de alocación de las notificaciones, Signo, han tenido para poder hacer mayor eficiencia en el proceso como apoyo a los conciliadores y a todo el staff, el personal involucrado. Y en el caso del Centro de Conciliación de Chihuahua, además del uso de las plataformas, ellos también recibieron gran apoyo en términos de refinar el proceso de conciliación, los documentos oficiales, protocolos e incluso un manual de servicio profesional de carrera, con lo cual han podido incrementar la resolución al 88% de sus casos de conciliación en 45 días o menos, de acuerdo con la ley. Y vemos del lado derecho las contribuciones que mencioné, particularmente con Sinacol, signo del programa Enlace de los Centros Americanos de Investigación. Hubo mesas de ayuda, apoyo técnico, con tickets, particularmente en centros que tenían mucha más demanda, como el de la Ciudad de México, ya que trabajaron con 16 centros en México, transferencia de conocimientos, entrenamiento de técnicos,
por parte de Enlace. Y en el caso de Chihuahua, hubo una revisión muy cuidadosa de los procesos internos, protocolos y los manuales de servicio civil, como lo mencioné. Otro resultado importante es una alta tasa de resolución de casos de conciliación en corto plazo y de justicia laboral. En este caso, desde 2020, los tribunales laborales del Estado de México han resuelto la mayoría de los casos, un 52%, en un promedio de 7 meses o menos. En este sentido, TECLAB o el proyecto que trabaja con el Poder Judicial en diferentes estados, en 10, tuvo un cambio significativo identificado por varios actores en el Estado de México en términos de evaluaciones organizacionales y el diseño de descripciones de puesto de trabajo clave en el Poder Judicial del Estado. Hay otras contribuciones también a, a la buena tasa de resolución tanto de casos judiciales como de conciliación por parte de Enlace, como lo había mencionado antes, en 16 estados, y también el proyecto de México de sensibilización laboral a través de los materiales de difusión y campañas. Permítanme ahora hablar del dominio número 4, que es el prevenir y eliminar la discriminación entre trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo. Uno de los principales resultados o cambios que vimos es un mayor conocimiento, defensa y utilización de la negociación colectiva, así como de la libertad de asociación por parte de trabajadoras, de manera colectiva, incluidas las líderes sindicales. ¿Qué pasó aquí? Vemos al menos dos resultados o cambios más significativos. 2024, el caso del Nazareno en Durango, una empresa maquiladora. Las trabajadoras, después de un trabajo que realizó el proyecto de sensibilización de México a través del Comité Fronterizo de Obreros y Obreras, hubo una capacitación de trabajadoras que les permitió elegir después de un cierto periodo de tiempo una liga sindical para representarlas, generar su sindicato y renegociar con éxito un nuevo contrato colectivo del trabajo con mejores beneficios para ellas. Por otra parte, desde 2021, en varios sindicatos, tanto democráticos independientes nuevos, como por ejemplo en un sindicato estatal en Jalisco, eh, y bueno, además los independientes en Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, ellas han logrado ganar mayor número de posiciones en los comités sindicales que incluyen a varias empresas, formando nuevas delegadas en órganos de liderazgo sindical, lo cual permite que se puedan incluir más de los intereses de las trabajadoras en las decisiones de los sindicatos y también en las puntos de negociación colectiva. Otro de las contribuciones para esto fue una fuerte campaña por parte del Centro Solidaridad para promover la infraestructura sindical y un caso curioso que fue la interacción del Fondo Visión Cero de la Organización Internacional de Trabajo con comités sindicales, particularmente aquellos que tenían que ver con temas de diversidad entre hombres y mujeres, que tomaron algunas de las plataformas y cajas de herramientas del el Fondo Visión Cero y que asumieron dentro de capacitaciones el poder replicarlas al interior del sindicato y formar nuevas líderes sindicales con este tipo de materiales de protección psicosocial y de los derechos de los trabajadores. Voy a un siguiente resultado en este dominio de cambio, un aumento de la participación económica y la capacidad de generación de ingresos de las mujeres que participaron, así como su empoderamiento en la toma de decisiones en el hogar. Hay dos historias de cambio significativo acá en años recientes, tanto en Oaxaca y Veracruz, mujeres que iniciaron empresas o las ampliaron y que aumentaron sus ingresos en el hogar. Aproximadamente 51% de las participantes lo lograron incrementar, así como también incremento en la participación que mujeres tuvieron, mujeres productoras de café en Oaxaca y Veracruz, y también incrementando de $1.50 la libra de café a 2.50 dentro de estos procesos de refinación y hacer un café más gourmet. Esto fue un enfoque del proyecto Equal hacia miembros de la comunidad, hombres y mujeres, para cambiar las percepciones de los roles de género, así como a las productoras y a las emprendedoras locales directamente, para poder darles confianza y también capacitarlas técnicamente hacia los negocios y al tema de un mayor papel y decisión en el procesamiento del café, yendo no solamente desde la colecta, pero también hacia el cuidado, maduración, tostarlo y procesarlo para venta.
Muy bien, ahora paso al dominio número 5, que tiene que ver con el tema de inspección laboral. Disculpen, hay un pequeño error en mi diapositiva. Todo el tema de inspecciones laborales. Hay dos cambios en dos principales resultados en este dominio de cambio. Uno es la mayor eficacia y eficiencia de las inspecciones laborales, tanto a nivel federal como estatal. Hay dos historias de cambio significativo que pudimos documentar desde el trabajo de campo 2019 a 2024. En estos años, la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aumentó su colaboración con la Dirección General de Estadística de esta Secretaría para promover la eficiencia de las visitas de inspección por medio del desarrollo tecnológico, en este caso aprendizaje automático o machine learning. Allí, ¿cómo se hizo? El programa Calle apoyó al personal de la Secretaría del Trabajo, específicamente a la Dirección General de Estadísticas y a la Universidad, a la Unidad de Trabajo Digno, para desarrollar un sistema de identificación de empresas con mayor grado de violación, de acuerdo con la información de diferentes bases de datos, incluyendo el SAT, el IMSS, el Infonavit, e incluso información de la Secretaría. Generar un índice en el cual se pudieran identificar aquellas empresas que tuvieran mayor riesgo, mayor incidencia de violaciones a la ley laboral, realizar allí y concentrarse en esas empresas para poder resolver y completar con mayor éxito esas inspecciones y poder realizar un mayor impacto en aquellas empresas que tienen mayores problemas de violaciones de derechos laborales. Y a nivel estatal, en varios estados, 10 estados, está el proyecto Caminos de capacitación y de profesionalización de asistencia técnica a los inspectores laborales. El caso de Querétaro fue icónico en nuestra recolección de datos, ya que los inspectores laborales en Querétaro han incrementado su eficiencia y su colaboración con empleadores, haciendo que las relaciones con las compañías sean más fructíferas y de mayor confianza. Quiero también hablar sobre las contribuciones que en general ha realizado esto mismo portafolio de asistencia técnica al capítulo laboral, a las prioridades del capítulo laboral. La lista de prioridades es larga, como la podemos ver acá. No estoy intentando leerlas todas. Están disponibles en línea y obviamente que ustedes al final voy a dar mi información y donde están disponibles todos estos documentos para que ustedes puedan descargarlos a su conveniencia y para su confort. Pero estas son todas las prioridades. Pudimos identificar que la asistencia técnica está documentada por el cambio más significativo, que en realidad la mayoría de las prioridades laborales del tratado han encontrado respuesta en el portafolio, en los proyectos, en los 19 proyectos que fueron parte de esta evaluación, tal vez no tanto con el diálogo social y la fuerza laboral diversa dentro de las historias de cambio, pero sí en las demás. Y sabemos que además, no en el cambio más significativo, pero dentro de la información de monitoreo de los proyectos y dentro de las metas que han logrado hasta el momento por parte de su implementación, sabemos que el diálogo social, la eliminación de la discriminación en materia de empleo entre hombres y mujeres y la protección a trabajadores migrantes, particularmente ellos trabajadores migrantes domésticos, migrantes que viajan desde otras partes de las entidades federativas o de otros estados, entre ellos hacia zonas agrícolas de mayor producción. Ha habido trabajo y promueven la seguridad y la adaptación de sus trabajadores. Muy bien, gracias por esperarme al dominio número 1. Ahora voy a hablar sobre el área de cambio de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Permítanme comenzar con los trabajadores agrícolas e industriales en sectores exportadores que han estado en contacto con los proyectos de ILAB. En ese sentido, las contribuciones han generado una reducción del trabajo infantil y una mayor protección de niños por parte de los propios trabajadores en comunidades clave, en comunidades target o objetivo. Por ejemplo, en Oaxaca y Veracruz, en 24 comunidades, niños y adolescentes dejaron de trabajar o disminuyeron su cantidad de horas en los campos de caña de azúcar y plantación de café. Esto lo vimos específicamente por el gran trabajo
culturalmente competente, experimentado de mucho tiempo que Campos de Esperanza realizó en estas comunidades. Se crearon también espacios comunitarios de aprendizaje dentro y fuera de las escuelas y como parte de comités de defensa y protección de los niños en estas comunidades para que no solamente fuera un tema de la intervención, sino que fuera un tema que la comunidad pudiera generar, albergar y hacer suyo y por supuesto sostenible, así como coordinación con escuelas para poder dar la salida en educación a los niños que están en edad de estudiar y como una mejor opción al trabajo de la tierra en en su edad, que es una edad formativa para ir a la escuela. Otras contribuciones fuera del cambio significativo son las de senderos, accionar, sustentar una cosecha justa y el Fondo Visión Cero de la Organización Internacional del Trabajo, trabajando con autoridades para prevenir el trabajo infantil y proteger a los niños trabajadores. El segundo gran resultado es un mayor conocimiento, demanda incluso y utilización de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el equipo de protección personal. Eso es por parte de los trabajadores, particularmente aquellos en la industria agrícola de exportación y en ciertas industrias de exportación también. Em, Esto se relaciona con el sector privado, pero desde el punto de vista de los trabajadores hay un cambio en la conducta y en la actitud que hay en las negociaciones de trabajo entre trabajadores y empleadores, ya que estos trabajadores ya conocen de las medidas de salud y seguridad en el trabajo y comienzan a exigirlas a sus empleadores, ah, las cuales ya adoptan mayores medidas de la salud y seguridad laboral, el acceso a botiquín de primeros auxilios, descansos, hidratación en los campos y el uso del de equipo de cuidado personal. Otras contribuciones que no están dentro del cambio más significativo son igual que las de Equal, el Fondo Visión Cero, y el enfoque ha sido el de la contribución en el cambio más significativo, es el de campos de esperanza y senderos, trabajando con trabajadores, midiendo los beneficios, adaptando el equipo de protección con base en la retroalimentación de los trabajadores para hacerlo mejor y para que ellos se sientan más cómodos, más útiles y más activos para poder hacer su trabajo en el campo. Y las demostraciones para los empleadores fueron fundamentales para que los empleadores también se convencieran de que había un incentivo económico a utilizar este tipo de herramientas. Am, Hay hay un otro resultado pasando hacia el lado de la producción industrial, un mayor conocimiento, defensa y utilización de la negociación colectiva y abogar por la protección a la libertad de asociación por parte de los trabajadores. Eso es a través de sindicatos independientes y democráticos. Como pueden ver del lado derecho, la contribución abajo de la estrella es estas campañas de sindicalización por parte del Centro de Solidaridad, enarbolan este esfuerzo para generar esos centros obreros y la contribución de centros obreros y laborales para el estudio y para la contribución en coaching, sesiones uno a uno, apoyo financiero para poder viajar a la Ciudad de México a las negociaciones y en general todo el proceso que ha tomado el que los trabajadores pasen de ser trabajadores aislados a organizarse y a convertirse en líderes de sus sindicatos independientes. Vemos tres historias de cambio importantes. La primera, 5 empresas, esto es en los ámbitos minero, automotriz y de manufacturas industriales, crearon sus sindicatos independientes y eligieron a sus representantes después de años de represalias y de otras condiciones que no les habían permitido generar esta organización. Desde 2012, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitió certificados de representación a 4 sindicatos independientes creados a través de la intervención de AILA, de la asistencia técnica, en estos 3 estados, San Luis, Morelos y Coahuila, y 2 de ellos se convirtieron en agentes exclusivos de negociación al ganar el voto del contrato colectivo a través de la legitimación de su contrato. Por otra parte, entre 2021 y 2023, 3 sindicatos y una organización laboral eh, presentaron una demanda de revisión al mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. El panel ordenó una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y a partir de estas condiciones las empresas, los empleadores, no solamente respetaron el derecho a la asociación de los trabajadores y también a la negociación colectiva, sino que reconocieron las organizaciones laborales casi de manera inmediata, muy rápida, en menos de 9 meses, y también
restituyeron una gran cantidad de plazas de trabajadores que se habían empezado a organizar y que habían sido despedidos en represalia. Otro resultado que ha sido sobresaliente ha sido la adopción de medidas de transparencia y prácticas de transparencia en la negociación colectiva y también en las elecciones sindicales. Esto es específicamente en el uso de las cuotas sindicales. La asistencia técnica y la orientación del Centro de Solidaridad fueron constantes para poder no solamente indicar la importancia de ser transparentes con el uso de las cuotas sindicales, sino también de reportarlas y de reportarlas al Centro Federal de Conciliación. De los pocos sindicatos que realizan el registro, que lo habían realizado hasta 2024, eh, dos o cuatro, más o menos dos de ellos son de las campañas del Centro de Solidaridad, lo cual, bueno, es un orgullo para el centro el que estén haciendo historia dentro del sindicalismo mexicano. Y como lo mencioné, estos cuatro sindicatos en el sector minero y automotriz han adoptado prácticas transparentes, ya no hay corrupción o opacidad en el uso de las cuotas y ahora los trabajadores pueden tener voto en qué se hace con las cuotas para tener acceso a mejores pensiones, un fondo de resistencia en caso de huelga, temas de salud, etcétera. Esto ha mejorado las relaciones entre los líderes y los afiliados a los sindicatos también. Y ahora quisiera hablar sobre la parte de las perspectivas de trabajadores no afiliados a sindicatos, específicamente en 6 zonas industriales del país. La muestra de trabajadores no sindicalizados realizó en los meses de julio y agosto del 2024. Cubrió 6 entidades federativas, incluyó a 60 trabajadores en ejercicios de entrevista uno a uno y varios grupos de discusión focal. Todo fue en persona y fue el doctor Alex Covarrubias quien pudo realizar el reclutamiento in situ en zonas aledañas a los parques industriales. Para el reclutamiento buscamos diversidad en las condiciones de trabajo con respecto a compañías, tanto sujetas al mecanismo de laboral de respuesta rápida, como podemos ver las plantas de General Motors en Silao, la planta de Pirelli en Silao también, perdón, General Motors Silao en San Luis Potosí, Pirelli en Silao y Saint-Gobain en Morelos, y también trabajadores que estuvieran en empresas proveedoras en instalaciones no incluidas en el mecanismo laboral de respuesta rápida en diferentes niveles de provisión o diferentes tiers. Los ejemplos incluyeron Bombardier, Audi, Johnson Matthey. Los resultados en un resumen son tres de las tres diferentes zonas. El doctor Covarrubias caracterizó, por ejemplo, a la región de industrialización rápida en el Bajío como una geografía principal en el cual el mecanismo de laboral de respuesta rápida ha tenido una gran participación. También dentro del Bajío vemos que hay recursos, el sistema, los trabajadores han visto una expansión muy fuerte del mercado laboral en los últimos años y en esta expansión muchos de los trabajadores no afiliados a sindicatos han percibido ventajas de su mano de obra que los han empoderado en términos. ¿Por qué? Porque al haber múltiples fuentes de empleo en estas industrias pueden ir de una instalación a otra de acuerdo con quien les pague el salario más alto. Esta rotación frecuente de la mano de obra resulta un problema para las compañías. Es común que en la región del Bajío los gerentes de planta se quejen al respecto. Los trabajadores con mayores destrezas en la planta son capaces de encontrar nuevos empleos con otros empleadores y moverse de un puesto a otro, negociando mejores salarios y prestaciones. En esta dinámica, las relaciones son de uno a uno, son las que se ponen de relieve, no las, perdón, no la negociación colectiva como tal, ya que no existe una organización fuerte en general de la mano de obra y del sindicalismo en algunas de estas empresas. Al mismo tiempo, la intervención gubernamental aún permanece, independientemente del partido que esté en el poder. Las negociaciones entre el gobierno federal y las empresas que se surten en México frecuentemente transcurren de manera paralela a la que algunos gobiernos locales realizan y esto puede tener una carencia de coordinación en algunos casos, lo cual tiene implicaciones también, por supuesto, en la provisión de empleo y en las condiciones que los trabajadores viven al buscar trabajo y al trabajar en estas instalaciones. En el caso del corredor Puebla, Tlaxcala y Morelos, vemos un contexto distinto de una industrialización un poco más reciente. Todavía hay un contraste importante entre el dinamismo industrial de las industrias automotriz, textil
particularmente, y una depresión económica en el sector rural. Conviven uno a uno en estos estados. Estamos viendo incluso trabajadores aún ahora de primera generación en la región. La mayoría de ellos aún vienen del campo y posiblemente con experiencia en trabajo agropecuario. Entonces, cuando se ubican en un trabajo industrial, en general les gusta, ven mayor preferencia, mayores beneficios que trabajar en el campo y les complace trabajar en esas condiciones, demostrando ser trabajadores de alto rendimiento y convirtiéndose en activos para las compañías, aunque tengan solamente una experiencia inicial. No son tan experimentados como los que han trabajado en el sector industrial por más tiempo. Hay una conexión entre la región Bajío y la región de Puebla, Tlaxcala y Morelos. En todos esos estados hay intermediarios que consiguen atraer trabajadores de zonas rurales, incluso de otras entidades federativas, y al valorar el trabajo industrial, estos trabajadores pueden ser más vulnerables al crimen organizado que está muy presente en estas entidades federativas. Muchos de ellos tienen una idea muy vaga de los derechos laborales en la reforma en general, em, sobre todo cuando están no afiliados. Y el ambiente de violencia e inseguridad es particularmente peligroso para algunos de sus trabajadores, poniéndolos en mayor vulnerabilidad para llegar a sus trabajos, en sus comunidades. Una gran proporción de estos estados expresó que el costo de la inseguridad, malas condiciones de infraestructura y transportación afectan su vida diaria y su capacidad de ir a trabajar con calma y a tiempo. Ahora voy a pasar del lado derecho al caso de Sonora. Es una región más aislada, con una dinámica industrial más moderada y, como lo menciona el doctor Covarrubias, como una dinámica de gobierno de virreinato. La dinámica es un mercado laboral distinta a la de las otras dos regiones, sobre todo por su aislamiento, por la baja densidad poblacional con respecto al centro del país. Y el tema del virreinato es caracterizado por el papel que las confederaciones de trabajadores, específicamente la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, mantiene en el comando de las relaciones laborales en el Estado. Al igual que en Baja California, Chihuahua y tal vez Coahuila, hay un modelo mental de la mano de obra que es aspiracional por dos elementos. Esta zona, el nivel de escolaridad es mayor al del centro del país, la gente va un mayor número de años a la escuela, tienen una mejor capacitación, desean acceder a mejores trabajos y la densidad demográfica, que al ser menor a la del centro del país, permite dinámicas distintas en términos de el número de trabajadores y las plazas disponibles. Hay mucha influencia del estilo de vida de Estados Unidos también en esta zona, dada la cercanía con la frontera y la alineación económica y comercial con el vecino del norte que se han construido desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94. Gracias por su paciencia hasta el momento. Esperamos que estos hallazgos hayan sido de su agrado y de su interés. Quisiera hablar sobre las lecciones que aprendimos en esta evaluación y que pueden forjar futuras intervenciones de asistencia técnica o de otro tipo en México en el área de la reforma laboral. Primero, aún hay desafíos pendientes en el cumplimiento de los compromisos laborales del TEMEC en México. La reforma judicial y el recorte presupuestal pueden limitar la habilidad del gobierno mexicano de poder cumplir con sus compromisos relacionados con el TEMEC. Un incremento en el número de los sindicatos independientes democráticos puede generar un aumento en la demanda de los servicios de justicia y conciliación, que es importante monitorear y revisar para ver la calidad y la capacidad que realmente las instituciones están teniendo para poder dar estos servicios, tasas de respuesta y particularmente, como lo comenté, la calidad de las conciliaciones y también de las resoluciones judiciales en términos de la distribución de los beneficios al final de la negociación. Hay una larga proporción de trabajadores industriales y agrícolas aún no cuentan con la información esencial acerca de sus derechos dentro de la reforma laboral y por lo tanto no realmente tienen realmente elementos para demandar mejores condiciones laborales. Esto aún necesita mayor trabajo por parte de las autoridades, pero también de actores tales como los implementadores y otros donantes, para mejorar las condiciones de los trabajadores, sus derechos y, por supuesto, poder generar condiciones de mayor justicia del mercado laboral de trabajadores mexicanos vis a vis los trabajadores en Estados Unidos. Em, las estrategias de alcance para las trabajadoras
que han sido efectivas han sido las que se han adaptado a sus horarios, a sus múltiples actividades dentro y fuera del trabajo y a sus papeles de cuidadoras de sus hijos, otros familiares, etcétera. Un acercamiento flexible, incluyendo visitas a domicilio, fue sumamente efectivo para poder involucrarlas y al final del día para poder lograr una negociación colectiva de trabajo exitosa, por ejemplo, en el tema del Nazareno en Durango. Para poder, otra lección es para que haya una correlación importante entre la significancia y la sostenibilidad y el tamaño de los resultados en ciertos proyectos con los recursos invertidos y, por supuesto, con la madurez de cada uno de los proyectos. A mayores recursos y a mayor número de años o número de meses de implementación con fidelidad, se pueden generar mejores resultados con mayor duración. Em, Hay también la sustentabilidad de la gobernanza democrática de los sindicatos y de la representación femenina en los sindicatos requiere un entrenamiento y campañas de sensibilización que deben de continuar. El trabajo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente, ya que puede haber vaivenes en los liderazgos sindicales que pueden definitivamente frenar o incluso retrotraer o hacer regresión dentro de lo que se ha avanzado dentro de la democracia sindical y la no discriminación entre trabajadores y trabajadoras. Es importante continuar con este entrenamiento y continuar con el empuje en la formación de trabajadores que crean en el movimiento sindical democrático. Asimismo, promover los derechos laborales es más efectivo cuando se hace desde un enfoque integral, ya que los diferentes derechos laborales se empalman, es decir, no un derecho a la negociación colectiva es independiente del de libertad de asociación o independiente a mejores estándares de calidad. Lo hemos visto, estándares de salud ocupacional, todos ellos interactúan y al poder tener estrategias que los integren a todos dentro de capacitación, incentivos a empleadores, incentivos a trabajadores, es la mejor manera de poder ver resultados y que los diferentes actores los asuman y los implementen. Y finalmente, las preocupaciones de los trabajadores no afiliados han sido distintas a los afiliados. Por una parte, los trabajadores afiliados, no afiliados, disculpen, valoraron mucho la transparencia sindical y los temas de no discriminación, pero continúan expresando que problemas con infraestructura limitada en los servicios públicos, seguridad pública y transportación continúan siendo costos que les llaman costos escondidos, costos ocultos, que se convierten en un gasto para ellos y que en realidad no son cubiertos por nadie más que por los trabajadores. No es algo en lo que ni las autoridades ni los empleadores les den alguna ayuda y se convierte en un lastre para ellos en su vida laboral. Les agradezco mucho su atención. El acceso al reporte final y a los materiales con mayor detalle de la evaluación están disponibles en esta página. En próximos días vamos a estar compartiendo esta información vía LinkedIn y la plataforma X o X desde el usuario de NORC at the University of Chicago, que es la organización que fue comisionada para realizar esta información. NORC es una organización de investigación objetiva no partidista dentro de Estados Unidos, que ofrece información de análisis en la que pueden confiar. ANORC fue un contratista del gobierno federal de Estados Unidos para realizar esta evaluación y la recolección de datos se realizó entre los meses de julio y septiembre de 2024 y la validación entre noviembre y diciembre de 2024 también. Y aquí dejo tanto mi correo electrónico, echeverría-carlos@norc.org, si gustan escribirme un correo y poder contestar a cualquiera de las preguntas, comentarios o inquietudes acerca de esta evaluación. Los invitamos de nuevo a poder hacer uso del sitio web para acceso a infografías, un resumen de aprendizaje de la evaluación y, como lo comenté, las versiones en inglés y español del reporte final y de todos sus documentos. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que su interés y poder seguir colaborando y poder seguir teniendo su interés en los avances en la reforma laboral en México. Hasta luego.